Los guatemaltecos se caracterizan por su ingenio, por su sentido del humor y su riqueza lingüística. Es lamentable que en el actual proceso electoral la capacidad de intercambiar ideas y puntos de vista se vea opacada por un ambiente contaminado por la intolerancia. Las redes sociales se han inundado de ofensas e insultos. Existen grupos que buscan desprestigiar al oponente en lugar de dialogar y debatir con argumentos. Su esfuerzo está dirigido al ataque a quienes piensan distinto, a los que no se dejan llevar por la corriente. Con la llegada de los net centers se ha distorsionado la conversación social. Su objetivo es intoxicar las emociones de los ciudadanos para nublar su buen juicio e impedir que formen su propio criterio. Buscan impedir que exista una verdadera unión de propósitos para truncar la voluntad soberana del pueblo guatemalteco. Guatemaltecos, desde este espacio estaremos dando a conocer las diferentes caras de ese pacto de cobardes, que patrocinado por grandes capitales y con apoyo desde el exterior, llevan años invirtiendo en la fabricación de la autodenominada sociedad civil, arrogándose una representación que no tienen. Y ahora también usurpan la conducción de la ciudadanía indignada, que en realidad desconfía de ellos tanto como del resto de la clase política, incluyéndome. Y tienen razón para ser prudentes y desconfiados. Yo no estoy pidiéndoles el voto. Les pido su atención. Tampoco pido que me crean. Compartiremos documentos que respaldan lo que aquí decimos. Infórmense, indaguen, comparen los datos, porque los ciudadanos deben tomar su propia decisión. Yo no vengo a decirles por quién votar. Después de conocer esta información, ustedes sabrán qué hacer. Estaremos todos los jueves a las 9 de la noche dando a conocer más información de quienes ahora pretenden secuestrar la voluntad que se manifiesta en las urnas. Pero no lo hacemos con un espíritu revanchista, ni llenos de resentimiento. Ellos han sido los rencorosos que quieren transformar a Guatemala en un territorio sin valor, sin libertad ni soberanía, reduciéndonos a un enfrentamiento entre dos equipos solamente, o con ellos o contra ellos. Esa es la consigna. Y Guatemala no es así. Nuestra patria tiene muchos colores. Nos hacemos presentes en la contienda electoral, pero reconocemos que existen millones de guatemaltecos que no han tomado su decisión y que pueden estar en desacuerdo con ellos y con nosotros. Y eso no los hace malos ciudadanos. Es por ustedes que nos atrevemos a hacer esto, conscientes de las posibles consecuencias de antagonizar con estos grupos y sus poderosos patrocinadores. Pero lo hacemos sin temor, porque sabemos que lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. Y nosotros amamos a Guatemala y a los guatemaltecos. Los amamos en libertad, los amamos sin miedo. Si usted se identifica con los guatemaltecos que han preferido abstenerse de comentar más de política en las redes sociales, porque los grupos que insultan y amenazan arremeten en bandada contra toda expresión que no sea afín a su pensamiento. O también si usted es de los que se ha rifado el nombre enfrentando a esos grupos que prefieren ofender y desprestigiar antes que debatir las ideas. O si es de los que se pregunta por qué en las calles y en los hogares se escuchan opiniones muy diferentes a lo que algunos medios y varios perfiles en las redes aseguran que es lo que la gente opina. Si usted está entre esos guatemaltecos que buscan y aman la verdad, lo que a continuación presentaremos es para usted. We now go to Congresswoman Norma Torres of California. According to the Freedom House 2017 Freedom on the Net report, governments around the world have dramatically increased their efforts to manipulate information on social media. We have seen this in our own hemisphere
Guatemala, for example, there are armies of paid trolls who are actually working to discredit the fight against corruption in the country. I don't know if they are tied to the government or not, but they are called net centers. So how do you get more information about these net centers and other paid trolls? And how do we find out who is actually paying for them? And how do we push back on those efforts? Las manifestaciones ciudadanas del 2015 fue una expresión genuina de ciudadanía. Miles de guatemaltecos participaron con valentía y determinación, decididos a ponerle un alto a la corrupción gubernamental y recuperar la presidencia de la República. El mayor poder de esa primavera guatemalteca fue la elocuencia pacifista en sus marchas y protestas. Pero ante la espontaneidad que carece de organización, ciertos grupos aprovecharon la colectividad para acuerpar su agenda y se apropiaron de la bandera de la lucha contra la corrupción y usurparon la plaza y la representación ciudadana. Por eso es que la plaza no volvió a llenarse, solamente en defensa de la vida, porque la defensa de la patria se había desvirtuado en otra cosa. El carácter pacífico se había esfumado. En su lugar, grupos perversos incitaban a la violencia, como cuando en el 2017, en esa misma Plaza de la Constitución, un grupo de abusivos protestantes cometieron actos de vandalismo y atentaron contra nuestra bandera y nuestros valores patrios. Capítulo 1. La usurpación de la plaza. Temblará. No teman, eso dije. Y es lógico pensar que cuando se vean expuestos a verdades tan lacerantes, tan claras, tan evidentes, serán conmovidos en su propia conciencia y ellos temblarán. Y harán temblar a la opinión pública porque están acostumbrados a cambiar las reglas del juego y con ese juego diabólico, pues han cambiado los roles y los papeles. Le llaman netcenteros, siendo ellos los netcenteros. Tienen el net center más grande de Guatemala. El net center sostenido con recursos del presupuesto del Ministerio de Salud. ¿Cómo es posible que las autoridades no hayan reaccionado si lo puso como una denuncia fundamental el propio ministro de Salud Pública? ¿Cómo estamos de relajados en esto de hacer de la mentira una verdad que ellos están señalando de corruptos siendo ellos los corruptos? Desafortunadamente, la señora exministra había hecho una contratación. Lo que sí le quisiera decir que es importante es que ahí encontramos 1000 digitadores, señor congresista, 1000 digitadores que no hacían nada. Entonces, esos digitadores no tenían computadora, no tenían nada. Entonces, esa gente estaba, no sé, yo siempre creo que estaban chateando, ¿verdad? Pero sí es importante hacerlo porque esa gente generó una cantidad de dinero bastante importante. Son declaraciones, las que usted dice, bastante preocupantes, señor ministro, donde usted dice que encontraron 4.500 a 4.200 personas para reformar áreas priorizadas bajo el renglón 081. Y dentro de esas 1000 digitadores que no tenían ni siquiera computadoras, entonces ahí es, nosotros lo pudimos ver el año pasado de las intenciones de la señora doctora Lucrecia Hernández Mac de politizar la salud, y eso pues lo que nos alerta es de que verdaderamente usted nos está confirmando esto. No puede ser de que una persona con intereses oscuros haya tomado un presupuesto de la población y la haya hecho para un partido político que ella quería participar. Sí, no solo estaban en el renglón 081, estaban en varios renglones divididos en varias direcciones de áreas de salud, y cuando se hizo las investigaciones en su momento, pues todo este personal, como bien dice el ministro, pues se les encontró que estaban haciendo cosas pues que para lo que no se les había contratado, 4.846 personas. Mucho hemos hablado en este lugar sobre el MIS.
y la denuncia que parece que ustedes pusieron. Es que yo lo que les digo a todos es que el MIS es que tiene nombre y apellido. Lo asociamos todos ¿a quién? A la gestión de Lucrecia Hernández. Sí, claro. Obviamente. Aunque el MIS viene de antes, pero se asocia a ella, se asocia a otras cosas. Yo lo digo honestamente, se asocia a Semilla, se asocia a Soros, se asocia a movimientos políticos. El ministro de Salud, Carlos Soto Menegaso, presentó en enero del 2018 una denuncia penal en contra de la administración de su predecesora en el cargo, Lucrecia Hernández Mac. Según consta en la denuncia, ingresada en la Fiscalía contra la Corrupción, se habrían contratado a miles de digitalizadores que prestarían sus servicios para la implementación del modelo incluyente de salud, sin que existiera al momento de su contratación el equipo necesario para cumplir con el objetivo de sus contratos. ¿A qué se dedicaban estos digitalizadores? ¿Cuáles eran sus verdaderas funciones? Como cuando la comunicación es auténtica, cuando la reacción de la gente utilizando adecuadamente los medios de comunicación alternativa no solo son auténticos, sino que responden a una necesidad de comunicación. El domingo, cuando veo yo que está sucediendo lo que sucedió, hay una erupción, hay tragedia, yo hice ese llamado, puse ese llamado, 50 y pico de mil likes, 22,000 y pico de comentarios, que ya no me dio tiempo de leerlos todos, y 11 millones de personas que habían visto el video que había compartido con ellos. Imagínese usted la diferencia entre gente que está comprometida porque le pagan, porque tienen un net center, no conocen a quién están insultando, pero lo insultan. Es decir, utilizar una tecnología que puede servir para fines como este, de expresar solidaridad, amor, compartir la tragedia y buscar la forma de hacerse presente. Deben de sentirse lacras esos que reciben dinero por estar insultando a gente que no conocen, en lugar de ofrecerle solidaridad, orientación, amistad, comprensión, confraternidad, para que todos viviéramos en paz. Existen diversas modalidades con las que operan los net center. Por ejemplo, en el caso de Sandra Torres, la vieja táctica del engaño a través de perfiles falsos, que son fáciles de identificar porque carecen de vida propia y se dedican principalmente a aplaudir los mensajes de la candidata y a darles difusión. Pero existen otros métodos más sofisticados, como la instalación de un pequeño ejército de promotores en redes, cuya creación se evidencia con varias contrataciones. En el Ministerio de Salud y Asistencia Social, durante la administración de Lucrecia Hernández Mac, ahora candidata a diputada, varios de los contratos autorizados por Hernández Mac incluyen en sus términos actividades que se asemejan a las tareas que realizan los net centers para impulsar a sus patrones. Contrataciones como la de Laura Briseida Milian Lemus, quien evidentemente participaba en la agenda activista de Hernández Mac, mientras recibía ingresos del Ministerio de Salud. Estos grupos manipulan el deseo de cambio en la juventud, comprometiendo a jóvenes con potencial y verdadero interés de transformar Guatemala. Jóvenes que, como Milian Lemus, buscan ampliar su formación política, que incluso, como ella misma publicó recientemente en sus redes sociales, participó en el programa de liderazgo de visitantes internacionales de los Estados Unidos, pero son llevados a cometer actos cuestionables y llegar al colmo de inducirlos a que ingresen al sistema talonarios de factura sin fecha, con la certeza de que serían pagadas sin importar cuáles eran sus actividades designadas. ¿Es ese el liderazgo que merece la juventud? ¿Acaso no es eso introducirlos en la corrupción gubernamental? Movimientos juveniles financiados son ficticios. Toda esta generación millennial debidamente financiada, ¿no? Por el National Endowment for Democracy, por Soros, etcétera, que vociferan y linchan a la gente.
linchan a la gente en Twitter, en Facebook, ¿verdad? Con un moralismo como si tuvieran ellos una autoridad moral desde la cual juzgan a quienes proponen cosas, ¿no? Y lo hacen con una altura moral que no tienen. Y una infinidad de net center encargados de difamar e insultar. Y que en los próximos días estaremos compartiendo con ustedes cómo operan. De esta forma se resuelven, en buena parte, las dudas planteadas por la congresista nacionalizada en Estados Unidos, nacida en Guatemala, Norma Torres. Y se aclara mucho respecto a cómo se ha fabricado un mini ejército de trolls que distorsionan la verdad, mienten, calumnian y difaman a sueldo, siembran desconfianza y sabotean la comunicación honesta. La instalación de este grupo se pagó con el presupuesto del Ministerio de Salud en el 2016 y 2017. Más grave aún es que su estrategia para usurpar la plaza, para atribuirse la representación de los ciudadanos indignados, fue llamarle corruptos y netcenteros, a veces a quienes lo merecían, y casi siempre a todo aquel que no opinaba como ellos. Así quisieron acallar a los libres pensadores guatemaltecos, instalando una atmósfera de terror a expresarse abiertamente. Lo más triste es que secuestraron la lucha contra la corrupción, una causa que nace de la verdadera ciudadanía. Se robaron esa bandera, se apropiaron de esa oportunidad de cambio, utilizándola para perseguir a sus adversarios, mientras lograban sus objetivos partidistas. Malos dirigentes que comprometen el futuro de jóvenes que en la búsqueda de líderes terminan siendo manipulados, llevados a romper la ley y a enemistarse con otros guatemaltecos. Llegó el momento de desprenderse del temor a unir y así expresar libremente nuestro pensamiento. La mayoría de guatemaltecos busca lo mismo. Queremos paz, desarrollo y oportunidades para construir bienestar y calidad de vida, que es el sueño de todos los guatemaltecos. Recuerde seguir esta página de Facebook y nos encontraremos aquí el próximo jueves a las 9 de la noche. Guatemala avanza sin miedo.